Tardes, Buenos Aires, 12 de noviembre del 2021. Estamos haciendo una serie de entrevistas para el Archivo Histórico del Centro Argentino de Arte Textil y hoy entrevistamos a la artista plástica María Herrada. Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Mónica? Muy Un bien, gusto de conocerte. sí, encantada. La verdad que no te conocía y bueno, estuve mirando tu obra y muy interesante. Por eso vamos a tratar de hacer una charla cronológica. Nos interesaría que nos cuentes cuándo y dónde naciste. Bueno, yo soy española y nací en un pueblito muy pequeño de la provincia de Almería, en el sur de España, Andalucía. Tengo 86 años, ya cumpliditos, así que hay una larga historia en mi haber. Bueno, llegué a la Argentina a los 15 años, con toda mi familia, huyendo Hay de una que, guerra de hambrunas muy espantosa. ¿Cómo fueron Eh, tus 15 años en España? bueno, muy difíciles porque estalló la guerra cuando yo era pequeña, ¿no? Y bueno, mi padre militar estaba del lado republicano, o sea, la guerra de España eh, duró 3 años, una guerra muy cruenta entre hermanos, además. Y mi padre, cuando fue reclutado, nosotros nos fuimos con los abuelos al pueblo, mi mamá y un hermano mío, el mayor, que después murió, y yo. Éramos 5, sin embargo, después cuando emigramos, porque después nació mi hermano y una hermana más pequeña a la que le llevo 12 años. ¿Qué te cuento? Bueno, esos años de guerra fueron muy terribles, no me gusta mucho hablar del tema, voy a ser breve, pero fue, como todos saben, una guerra cruenta y de hambrunas mm, en fin, difícil. Así que mi padre a mitad de la guerra lo hirieron, nos llegó el parte de muerto en realidad, porque eh, él tuvo un tiro que le atravesó el cuello. Fue una cosa muy rara que no muriera, pero cuando lo vieron entre los heridos, pensaron que estaba muerto y nos llegó el parte de muerto a mi casa. Después unas letras a través de la Cruz Roja de mi papá, que estaba herido, escrito por él muy mal, una letra muy mal, estaba herido, Hospital Casa Roja, bueno, y decía un lugar que no sabía ni dónde estaba, decía un lugar que no era, en una ciudad que no era. Así que mi madre y yo, buscándolo por todos los hospitales Casa Roja de España. En fin, eso lo quisiera saltear un poco porque fue muy Bueno, cruento y no tiene la importancia mayor de mi vida porque fue el cambio y la posibilidad de que yo pudiera, por ejemplo, tener una formación académica, ¿no? Porque todo estuvo cortado en mi vida por, por todas esas circunstancias que me y afectaron. cuando llegan a la Argentina, ¿se instalan en Buenos Aires? No, llegamos a Necochea. Mi tía era la hermana mayor de mi madre, que hacía muchos años se había casado con un español que estaba acá y nos llamó. Eran los años ya de posguerra. Nosotros no habíamos podido emigrar enseguida porque vivían con nosotros los abuelos y ellos no podían venir para acá, estaban muy mayores. Así que, bueno, eh, emigramos cuando falleció mi abuela, que era la que quedaba ya con vida. Yo tenía 15 años
Y por suerte, eh, la Argentina fue para mí un paraíso porque había comida y mucho amor, además, de parte de una maravillosa tía que nos acogió como si fuéramos hijos propios, ¿no? Una maravilla. Nos trajo a los 5, porque ya éramos 5 cuando emigramos. Había pasado la guerra hacía 11 años, pero no habíamos podido emigrar antes. Mi formación académica fue, por supuesto, cortadísima por estas circunstancias, pero también tuve varias cosas que me hicieron eh, dar ganas de vivir, ¿no? Y dejar un poco el pasado ahí, eh, sin olvido para que sirviera como experiencia, ¿no? De vida, pero fui capaz de hacer eso, ¿no? De tomar la cosa buena y hacer de ella algo con mi vida, ¿no? Llegué, no tenía ningún diploma, nada. Habían cerrado los colegios, obviamente, durante la guerra España fue especialmente Almería, fue muy terrible, como la flota alemana, por ejemplo, desde el puerto la arrasó a cañonazos, así que quedó, varios poetas han tomado cuenta de esa parte de la historia, entre otros Neruda, en fin, otros poetas buenos. Fue una masacre que no tenía, sobre civiles, que además no estaban tirándole a ellos las bombas encima. Y nada, pero esta tierra maravillosa nos acogió muy bien. Mi tía, una mujer fuera de lo común, una mujer muy sabia, muy generosa, era como para copiarla, porque era eh, de una fuerza increíble y al mismo tiempo una sensibilidad impresionante, cosa que no va junta siempre, Mónica, la fuerza y la sensibilidad. Así que tuvimos mucha suerte, había primos acá con los que me llevé bárbaro y hasta el día de hoy con sus descendientes, porque yo ya a mis 86 he visto varias generaciones. Mi tía generó una unión tan impresionante en esta familia que yo tengo acá en la Argentina, que gracias a Dios que los tengo. Pasamos los veranos juntos generalmente. ¿Qué hiciste en Necochea? Que hice en Necochea, viví 11 años. Allí conocí a mi marido, mi primer marido, y con el que estuve 31 años, de los 19 hasta los 50. Una buena persona, pero yo lo conocí a los 19. A los 50 yo era otra persona ya. Así que yo quise separarme y fueron años muy duros de todo, que se hizo un corte en mi vida, porque mi vida ha sido siempre de corte. Y, pero bueno, bien. Quedamos después amigos y nada, toda la vida. Además, el padre de mi hijo es él, así que eh, fue ahí, eso. Pero yo empecé a hacer lo que realmente quería, me jugué a eso y di un salto al vacío a los 50, que fue duro, hubo un corte grande también en mi creación, digamos, pero yo creo que valió la pena
Mi marido también venía de una guerra, además. O sea que era italiano y lo reclutaron, era un poco mayor, bastante mayor que yo. Lo reclutaron a los 20 años y él hizo toda la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Así que se juntaban dos guerreros, Mónica, pero, pero todo bien, todo bien. Y Eh, en eh, Necochea, ¿estudiaste? ¿Cuál era tu no vida en pude, Necochea? sí, estudiar. Bueno, yo tuve una suerte dentro de mis circunstancias complejas. Y fue haber conocido a Alicia Romero y a Marcelo Jiménez, dos académicos de primera línea, no sé si los conoces, con los que ellos son, eh, digamos que los creadores de mi persona del arte, si lo queremos llamar así, porque estuve más de 20 años con ellos en seminarios, todos los martes, más de 20 años, todos los martes, en Cromo, la institución de arte de Cromos, que ahora se ha cerrado este año. La pandemia ha cerrado muchas cosas, pero bueno, espero que de ella salga algo positivo. Siempre dicen que las crisis traen después grandes cambios, así que esperamos que positivos. Y con ellos estuve 20 años, durante más de 20 años, yo ni me acuerdo bien ya la fecha, pero con seguridad creo que es 20, después no sé cuántos más, porque creo que son más años los que estuve con sus seminarios todos los martes nos juntamos. Hemos viajado juntos, a las bienales internacionales. Ellos fueron los creadores de mi persona artística en realidad. Bueno, ¿qué era lo que aprendías con ellos en los seminarios? Bueno, ellos son dos académicos de primer orden. Para mí son los que más saben sobre la evolución del arte, especialmente, ¿no? Cómo el arte ha ido cambiando en los 20, 30 años que han pasado, que nada tienen que ver con ese tapiz, por ejemplo, yo hacía un tapiz clásico en mis comienzos, después se fue dando una cosa de muchísima más libertad. Así ¿Cómo que, comenzaste tu actividad textil? ¿cómo? Y bueno, yo estaba con mi marido y mi hijo y empecé tejiendo y yo tuve siempre habilidad manual. Desde muy pequeñita me ponían ahí a bordar, que había que hacer siempre algo con la artesanía en casa, así que los bordados, a pesar de eso, siempre pude hacer una vez finalizados los 3 años de guerra, porque durante la guerra estábamos demasiado ocupados en subsistir, no había otra manera. O sea, era el buscar qué comíamos, no había otra que hacer. Así que mi madre, por suerte, fue en eso muy vital y bueno, nosotros emigramos. Como yo fui al textil, un día andaba paseando por Florida, entré a una galería y vi una obra de John Wall y dije, esto yo lo quiero hacer. Y ahí empezó mi tarea, averigüé dónde estaba el taller de John y entré con John a aprender el arte textil o lo que quieras, pero el tejido no tradicional, porque yo no hacía una cosa muy libre, con fibras así, vegetales. Yo empecé al revés, no empecé por el clásico gobelino, como se empezaba.
ahí en el taller, Joan, que no es una de las pioneras de la tapicería argentina junto con Gracia Cutuli, eh, no daba clase, ella estaba ahí y trabajaba, pero el taller lo llevaba en realidad Silvia Siburger. Ahí conocí a Silvia y al grupito, ese primero, al cual yo no pertenezco, porque entré, yo soy como de tercera generación, digamos. Yo aprendí con los alumnos de John, pero ese ratito estuve con John, en un ratito de varios años. No, con John estuve un año y pico, algo así. Y después necesité tener el conocimiento clásico. Y no tenía muchas conexiones en aquel momento, pero alguien me debe haber dado la dirección de mi Bujalter y ella fue mi primer maestra de los pasitos primeros en el gobelino. Y después de ahí pasé a Luis Negrotti, que yo veía trabajos de él que me interesaban mucho y no sabía cómo estaba, con qué técnica estaba hecha. Bueno, quise aprender más de lo que veía, de lo que ya veía hecho. Y las técnicas las aprendí con ellos. Con Silvia, con Mimi Buhalter y con Luis Negrotti. Luis Eh, Negrotti, ¿qué era lo que hacía? Hacía volumen, que no era todavía muy conocido, era el tapiz planimétrico, no, y él ya hacía transposiciones de la urdimbre, o sea, creaba formas que tenían volumen en en el tapiz. Y así fue como, bueno, me empecé a presentar en los salones, enseguida tuve muy buena respuesta, y todo eso me incentivó a seguir más que nunca con el textil. ¿Vos diste clase? Sí, sí, di clases, sí, muchos años. ¿En Di muchos. dónde? Primero, yo estaba haciendo una obra que después tuvo la primera vez que me presentaba a un salón, tuvo el segundo premio, que se llamó Aguas Rojas, era la época de Malvinas, de la guerra de las Malvinas. Y bueno, ahí estaba echada la guerra de España, la guerra de las Malvinas, no sé, pero me salió esa obra que era, bueno, ahí debe estar la ¿Qué foto. salón era, María? El salón, ¿qué año era? Era creo el 83, era la época de la guerra de Malvinas. Sí, pero ¿qué salón era? El municipal, el segundo salón municipal. La primera vez que me presentaba me dieron el segundo premio de ese salón. Y bueno, eso también fue un incentivo para seguir, pero igual hubiera seguido, ¿no? ¿No? Ya tenía mi vocación definida. Me encantó, la fibra era mi tema. Además, yo cuando era pequeña iba al campo con la abuela, que fue mi oxígeno durante la guerra y la posguerra. Y, y ellos en las tardes de ocio, cuando se terminaban en el campo las tareas así, ellos se ponían afuera del cortijo a hacer manualidades con fibras vegetales, justo lo que yo hacía cuando yo vi la muestra. Ese fue como un enganche mío que tiene que ver con ese pasado mío, seguro. Y bueno, y ahí ese tapiz que hice del segundo premio tenía cáñamo, estaba hecho con cáñamo, lada y hilada a mano, todo teñido por mí, y formio, una, una fibra bastante dura para trabajar, pero muy expresiva. Estábamos hablando de tu actividad docente. ¿A dónde dabas clase? Ah, en, primero cuando estaba tejiendo ese tapiz, aguas rojas, fue
llegó Tana a mi casa y me dijo que si quería yo dar clase en su taller. Ella tenía montado su taller, un taller muy grande, con mucho alumnado. Así que sí, le dije yo encantada de la vida, así que me fui a dar clase ahí, al taller de Tana. Ahí di bastante clase y después, bueno, di en mi casa particularmente. Hicimos varias exposiciones, los alumnos, apareció el Museo Rayo que estaba recién inaugurado, hicimos exposiciones en el Rayo, también hicimos otra exposición grande con el alumnado en San Pedro, porque me habían ofrecido unos amigos que tenían una galería de arte ahí y que tenían conexión con Papel Prensa, que nos auspició, hicimos otra muestra ahí. Eh, y bueno, pude dar clase. Después vino mi decisión de separarme, que fue muy dura. Y ahí hubo un pedazo, en ese salto al vacío, casi me cuesta la vida, pero no me costó la vida. Eh, pero hubo no sé cuánto tiempo, pero bastante hasta que me recompuse, ¿no? De todo eso. ¿Y qué enseñabas? ¿Qué enseñaba? Y lo que yo sabía, lo que yo había experimentado ya. Como conocimientos, eh, yo tuve pronto conocimiento de las técnicas. Primero, bueno, después que aprendí con Luis, te digo, todo era cortado, pero reiniciaba con otras cosas. Eh, un día fui al taller, no me acuerdo con quién, de Marta Viñals, que fue una persona importante en la enseñanza también del tapiz. Y se estaba por ir a vivir a España ella, pero yo quería conocer lo que hacía porque eh, en aquella época todos los pintores querían tener su obra pasada al tapiz. Hubo una época que fue así. Muchos pintores. Bueno, internacionalmente hasta Picasso quiso tener su tapiz, su obra, verla en tapiz, ¿no? Y Marta hacía ese trabajo. Ella había aprendido con Olga de Amaral. Y Y yo quería saber eso, así que aprendí con ella lo que me faltaba, que era transcribir un óleo a tapiz, leer un cartón, lo que se llamaba comúnmente leer un cartón que ya ni se usaba. Sin embargo, estaba en el salón la posibilidad de que un pintor y una que interpretaba la pintura de ese pintor pudiera entrar al Salón Nacional, porque había ahora ya no está esa posibilidad, obviamente. Pasaron muchas cosas, pero en aquella estaba. Y yo hice una lectura de un cartón de un pintor amigo y entré al salón también con esa posibilidad. Él aparecía como el cartonero, digamos, lo que se llamaba el cartonero, que era el autor de la obra, y yo la que interpretaba esa obra. Hice un tapicito de mediano tamaño, lindo, que todavía anda por ahí en la casa de unos amigos a los que le regalé eso. Bueno, ¿cómo siguió evolucionando tu vida artística? Bueno, después de ese bache que yo tuve que eh, renacer, eh, que es lo primero que hice, ¿no? Creo que fue Marea, un tapiz mío que tuvo el premio extranjero, porque en esa época no tenían los extranjeros acceso a los premios nacionales. Así que
fue esa obra mía. Y después de eso, yo seguí trabajando, seguí haciendo muchas cosas. En realidad, ahora que un poco revisé lo que yo había hecho para ver qué podía, eh, me di cuenta que trabajé mucho. ¿Nos contás qué técnicas fuiste utilizando a lo largo de los años? Bueno, sí, eh, la técnica plana, digamos, planimétrica, así del tapiz, la terminé con la lectura del cartón. Yo ya sabía esa técnica, muy linda, interesante, pero ya no sentía que tenía ganas de otra cosa. Hice un trabajo que se llamó Marea, que es el que tuvo el premio extranjero, que es un trabajo muy querido por mí, que lo regalé hace muy poquito a uno de mis queridos parientes necochenses, ¿no? Y era con transposiciones de urdimbre, como lo que había aprendido con Luis Negrotti, un alma buena que falleció, pero una persona un artista, así, con todas las letras, ¿no? Un tipo muy interesante. Él me dio eso, ¿no? La posibilidad de largarme a lo que yo quería hacer con los materiales que se me ocurrieran y una cosa más libre de, de salir del plano y todo eso. ¿Recordás cuáles fueron los reconocimientos que más te impactaron? Sí, y también los fracasos, ¿no? Digamos, el fracaso primero fue una obra la más grande que yo hice, que era un habitáculo formado por dos planos de 2,95 m, casi 3 metros. No podía en ningún lado colgar ese tapiz porque no tenía el alto para hacer la foto. Y por suerte quedó plasmado en el libro que nos hizo Bayer a un grupo de 20 artistas, creo que éramos 20. Ahí quedó, porque después yo en un ataque de locura, en mi estado catastrófico de separación, tiré todos los tapices que tenía en casa a la basura. Así que desaparecieron Índice Solar, 3 tapices de distintos tonos que había hecho era solo una tira enroscada, que tengo la foto. El Cicatrices, que es el que te cuento, el más grande tapiz que yo hice, que ocupó todo mi telar, que es muy grande. Tuve que buscar una pared cuando me mudé para que el tapiz, para que el telar pudiera tenerlo ahí. Así que viví en un departamento de 100 años, yo con techos altos. Sí, pero ese solo está en fotos, los que vieron las fotos se sacó en el taller de Tana, que era un edificio antiguo, y entonces me dio la altura y ella me lo prestó para sacar las fotos. ¿Y expusiste en el exterior? Sí, expuse en el exterior, expuse. Eh, siempre grupalmente, se formó un grupo de 5, a veces éramos 6, pero 5, que nos juntamos bastante para exponer. Éramos Gracia, Carola, Azucena Miralles, y fuimos a Francia. Ese grupito nos invitó a ir a Angers, al Museo de Angers, que bueno, fue un viaje maravilloso, nos atendieron como los dioses, nos pagaron todo, y fue muy lindo. Expusimos en Francia. Después íbamos a exponer en Almería. Ellos tardaban en contestar, no habían bochado, y yo cometí el error de sacarlo porque me daba bronca que mi país
no me llevara de punta enseguida, ¿no? Para cuando yo propuse la muestra de este grupo que habíamos formado, ¿no? Y en un viaje que hice a mi ciudad, en España, le saqué, y después cuando se lo mostré a Gracia, que era la experimentada, porque ella, desde luego, ella ya tenía mucha cancha con la exposición en el exterior, me dijo, pero esto no estaba bochado. Y es lo que me dijo que yo no le creí cuando fui al gobierno de mi ciudad, ¿no? Al gobierno de Almería. Era una pena porque yo había hecho una obra importante que después la eligieron en el CAT para mandarla a la Trienal de Łódź, en Polonia. Ciclo se llamaba. Era algo, son 4 módulos de 1,5 m por 1,5 m cada uno. Es tierra. La hice con cordones de zapatos y tiritas de tela, que, o casualidad, pero no lo era casualidad, es mi ciudad, mi pueblito chiquito donde yo pertenecí, porque no nací tampoco en el mismo pueblo, sino en el campo, era Níjar, tenía una tradición textil muy antigua, de un tejido muy primitivo, realizado con tiritas de tela vieja, porque allá se aprovechaba, no se tiraba nada de lo que se envejecía de ropa. Se ovillaba, se hacía tiritas, se ovillaba, se unía y se llevaba al telar. Eh, Eso, bueno, aparece en mis trabajos, sin que yo me diera cuenta, pero ese trabajo está hecho con tiras de tela, el que fue a la Trienal de Łódź, con tiras de tela, cordones de zapato, que tenía cualquier cantidad de cordones. Y hay un ciclo de algo que crece, crece más, florece y muere. Son cuatro módulos. El último módulo es una cascada de tejido, pero con la caída de los... ¿Y los cordones que usaste de distintos colores? No soy colorista. Ah, Teñí 20 colores distintos para conseguir un color, como la fibra no refleja ni el algodón, ni la ni la lana reflejan el color, hay que teñir un degradé de color para después mezclarlo y que tenga alguna vibración, porque si no, no funciona. Teñí 20 colores distintos, pero aparentemente es monocolor. No es monocolor. Hay una variante porque además hay una parte que está hecha con tiras de seda, que el color cambia con respecto al cordón de algodón. Pero... ¿y con qué otros materiales trabajaste? Uy, trabajé de todo, con vidrio, con metal. Las últimas obras que hice fueron de metal. De metal pero siempre la fibra ahí, ¿eh? No, estructura de metal. Si vos viste algo de mi obra, te habrás dado cuenta que tiene texturas y que tienen texturas de crin, texturas de lana, texturas bueno, de tela. La última muestra que yo hice que considero la más importante es una que hice en el Museo Sívori, que fueron dos en realidad. Una intervención de un árbol histórico, que yo en un momento marqué esos árboles. Era un árbol histórico que señalé porque estaba casi destruido, y era un árbol de la quinta de Segurola, donde habían tomado mate bajo el árbol, donde se dieron las primeras vacunas de 1805 bajo ese árbol. Ese, bueno, lo señalé, fue una de las obras que señalé. ¿Qué hiciste con el árbol?
Y saqué, bueno, me ayudaron obviamente un grupo de gente para que pudiera, bueno, muchas alumnas y otras no alumnas, sino artistas que me ayudaron en ese métier. Hubo que pedir permisos y cosas. Marqué dos árboles, uno por lo bello que llevé a Francia y otro por eso, porque se iba a perder esa historia del árbol, que ya Grosso lo había cortado, porque había quedado un retoño. Bueno, hice toda una investigación de todo eso. Fue lindo, éramos unos cuantos, lo envolvimos para marcarlo. 600 metros de tela usé en el primer árbol para envolverlo. ¿Y lo envolviste únicamente con tela o la tela estaba trabajada? Era No, tejido. no, la idea era marcar eso, no, eso fue comprar tela, una tela transparentosa, medio gasa, y envolverlo como un señalamiento de que ese árbol no había que cuidarlo y no cortarlo, estaba maltrecho, ahí en una esquina del Parque Patricios, por ahí. ¿Pudiste vender tus obras? Nunca intenté vender nada, nunca, no ¿Y dónde pude. están las obras? Salvo las que ya Estoy tiraste. regalándolas porque ya no quiero, ¿para qué quiero conservar nada? Yo dentro de poquito seguramente no esté, ya tengo 86, así que... Y estoy tratando, mira, dos amigas mías, arquitectas, me han pedido obra, les di... Pues mis obras no son de colgar en casa. Esta porque casualmente tiene una casa grande y estaba tan que quería tener cosas mías, así que le di dos obras. Yo hice 8 obras en metal. Cuando nos invitaron a Francia, porque habían visto el libro de Bayer, en realidad, lo había llevado Antoinette Galland allá. Yo quise llevar algo de acá, por eso el señalamiento del árbol del ombú, que era una cosa tan argentina, ¿no? El ombú. Y entonces vestía ese ombú, lo señalé también. Bueno, no sé. Los trabajos en metal estabas contando. Los trabajos en metal son 8 módulos los que hice. 2 fueron el Gran Premio Nacional. ¿De qué año? Del 2002. ¿Y qué tenía el metal y qué otro elemento? La fibra siempre estuvo ahí. Uh-huh. El que menos fibra tenía, que yo pensé que en Francia, cuando presentamos las carpetas, no lo iban a querer mostrar, es un aro de alambre de espino, como dicen en España, alambre de púa, digo, que acá dicen alambre de púa, y nada más, es eso. Fue el logo ese de la exposición de Francia. Y las puertas, qué sé yo, yo jugué con el vacío del Museo Sívori, que tiene bloques de cemento, o tenía, creo que ahora no, para dar ideas de puertas infranqueables, ponele, ¿no? Porque esto está hecho con guantes de los que usan los obreros para traspasar líquidos fuertes. Son unos guantes muy toscos, largos. Yo corté el guante hasta el dedo y después dejé el dedo como textura y tejí con el fondo con el brazo del guante. Y lo otro son texturas muy retorcidas, como formas así, tanto que no sé si da lo que quise decir, pero son texturas con bolsitas de basura, Mm. el otro, el negro. De estas que hice, estas son 3, se llaman todas fronteras. Yo he jugado un poco con las fronteras,
con la migración, con todo eso. Así que texturas de crin, porque tenía a mi sobrino que me facilitaba crin, porque cuida caballo de polo, entonces me regalaba crin. Así que bueno, eso. Y tuviste exposición también en la Fundación Clem. Eso fue en realidad una exposición que se hizo antes de que las obras fueran para Francia. Ah, fueron las mismas obras. Las mismas obras que fueron a Francia. Bueno, no cabían todas en Clem, porque hubo enormes obras. Carola llevó eh, una ambientación así bellísima, pero bueno, enorme, unos copones que hizo, en fin. Todas llevábamos obra grande y no cabía ahí, pero hubo una selección y se mostró ahí en Clem. Y acá en Argentina, ¿en dónde más expusiste? Más allá de los salones nacionales, No, Clem. no, yo no tuve gran preocupación así por mucha muestra. Mostré mucho en grupo. Mostramos mucho en grupo, en el Centro Cultural Recoleta, que nos ofrecieron la sala C, que era tan linda cuando recién la inauguraron, qué sé yo. No, no en lugares así muy... ¿Seguís trabajando, María, en tu No, obra? he dejado de trabajar hace 1 año y medio que hice el último intento. No puedo. Mis manos, no te las muestro para qué, se ponen como, como un garrote, no puedo, tengo las manos terriblemente han trabajado sin parar desde que nací, son muchos años. Así que no pude, la última vez corté urdimbre de un trabajo que estaba muy interesada en hacerlo, pero no hace un tiempo. Ahora, para no sentirme mal, me agarro a un escritor, un tal Nicolás Burrió, un tipo, un curador así de las bienales internacionales, que está escribiendo sobre el arte, qué es el arte, qué es ser artista. Es difícil emitir opiniones sobre cosas que uno, pero bueno, yo doy mi opinión de lo que creo y, y me agarré a Nicolás Burrió porque habla del arte relacional, la estética relacional. Él habla de la estética relacional. Y la estética relacional es eso que hacemos con los demás, esas reuniones donde uno agasaja al amigo, a los amigos, y saca un documento de eso y lo expone, y ese es el arte contemporáneo también. Es así. Somos artistas todos, según, bueno, algunos lo vienen diciendo hace mucho ya, ¿no? Y no es una novedad lo de Boyce, que dice que todos somos artistas, o de Bourriot, que también, de alguna manera, dice que todo acto que uno hace es arte, todo lo que uno hace. Yo creo que, yo creo que ser artista en principio me parece que es eh, trabajar con amor. Eso que uno siente cuando lo que hace le, le da placer, que ser artista es eso. Eso más
estilo de vida, para mi modo de ver. Ahí tengo algo escrito sobre cosas de ese tipo. Pero eso me parece que es. Acá tenía a mano esto porque me parece que resumía, es una cosita que le escribía a Pelusa García para una muestra que hizo hace ya unos años, que fue un homenaje a las trabajadoras textiles. Y le puse ahí un trabajo y digo, la metáfora de la fibra, digo yo, acá. Habitamos el hilo invisible del origen, nuestros cuerpos son estructuras fibrosas, los escritores traman su narrativa en la urdimbre del papel, los cuánticos sus conocimientos en las teorías de las cuerdas, los amantes de la fibra en el hilo conductor, y así. Cuando el ser humano ensambló las fibras para cubrirse, creó la metáfora posible a todas las formas de arte. En lo bello, prodigio de nuestra mente subjetiva, esto es importante para mí, subyacen emociones, sentimientos, conocimientos. En el camino creativo de búsqueda de la belleza reside el arte para mí. Ay, muy lindo. Gracias. Nada. Qué lindo. Bueno, María, muchísimas Muchas gracias. gracias, un placer conocerte. No, muchas gracias a vos por estar, por brindarnos tu testimonio. Bueno, Así que te agradecemos muchísimo y bueno. un placer. Igualmente digo, un abrazo grande.